Una de las señales que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a nosotros en Mateo 24 es la señal del engaño. Y esta palabra engaño tiene que ver con falsedad. La Biblia no tiene un número específico de la palabra falso, pero la aplica a engaño, mentira, y también se le aplica a profetas, maestros y testigos falsos. Cuando vamos a la palabra del Señor, hay versículos que hablan de hombres falsos que engañaron a la gente, y Cristo nos advirtió de la falsedad y del engaño de los últimos días. También el apóstol Pablo a su hijo Timoteo le habló que en los posteros días habrán hombres amadores de sí mismos que engañarán a la gente. Cristo también habló en Mateo 7, versículo 15, acerca de los lobos rapaces que se visten de oveja. También el apóstol Pablo habló: después de mi partida, me temo que vendrán muchos lobos rapaces que no tendrán misericordia del rebaño. Así que el tiempo que estamos viviendo revela lo que está sucediendo, lo que Cristo dijo, el engaño. Por eso que hemos comenzado este tema, este video, magos o ministros. ¿Cuál es la diferencia? Ya que ambos hacen prodigios, señales y milagros. Pero, ¿quién es genuino y quién es falso? Para comenzar, queremos hacer narraciones del ministerio terrenal de Jesucristo, en el cual en Él vemos la manifestación de los milagros, las señales, la liberación, la resurrección de muertos y todas estas cosas que Él mismo dijo, que las obras que Él hacía no era Él el que las hacía, sino el Padre que habitaba en Él. Y lo que tenemos que entender es que a través de los milagros, las señales y los prodigios, Jesús no se lucraba de esto. El motivo no era lucrarse o hacerse una persona famosa o conocida. El propósito de los milagros, las señales y los prodigios es una evidencia de que Dios interviene en los asuntos y las esferas de los seres humanos, de que a Dios le interesa la necesidad de su pueblo, de que a Dios le interesa involucrarse en las dificultades y en las crisis del ser humano, ya que el ser humano es la creación que Dios hizo a su imagen y semejanza. Así que el propósito de las señales, los milagros y los prodigios es Dios interviniendo, y también es una evidencia de que el reino de Dios está presente en el mundo de los seres humanos, en este mundo caído, en este mundo en crisis, en este mundo roto. Lamentablemente vivimos en un tiempo donde las personas han tomado las señales, los prodigios, los dones para lucrarse y para hacer negocios con ellos, y no les interesa la condición del ser humano. A contrario de nuestro Señor Jesucristo, que su propósito era mostrar interés de las necesidades que fueron causadas por el cautiverio, la esclavitud, las invasiones de los imperios que conquistaron al territorio palestino y causaron enfermedades, pobreza, injusticia, y la intervención de los milagros y los prodigios es uno de los caracteres del reino de Dios, mostrando que está presente en las crisis de los seres humanos. La Biblia menciona hechiceros, magos, que también hacen señales y prodigios y portentos que parecen que vienen de Dios, pero no son de Dios. En Éxodo capítulo 7, versículo 11 dice: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto
con sus encantamientos. Versículo 22 dice asimismo, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. También cuando vamos al libro de los Hechos, el libro de los Hechos, libro de Hechos, el capítulo 8, versículo 9 al 11, dice las siguientes palabras. Estamos aquí, ¿verdad?, buscando. Hechos capítulo 8, versículo 9 al 11 dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Y en Hechos capítulo 13, versículos 6 al 12 dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Tenemos que entender que la Biblia nos advierte de estos falsos. Cristo lo dijo en Mateo 24, versículo 24, que lo vamos a leer también. Cristo habló de estos falsos en Mateo 24, versículo 24, donde Jesús establece claramente y dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y cuando vamos a segunda de Pedro, el capítulo 2, segunda de Pedro, el capítulo 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y también en el libro de Judas, del versículo 3 al versículo 13, también habla de los falsos. Así que tenemos que entender que la Biblia es clara cuando habla de que en los postreros tiempos habrán falsos profetas y falsos maestros, pero tenemos la unción del Santo, como dice primera de Juan capítulo 2, versículo 20 en adelante, y la unción del Santo nos enseña todas las cosas y nos enseña a discernir lo genuino de lo falso. Tenemos que conocer en este tiempo qué es genuino, qué es un mago y qué es un ministro verdadero del Evangelio de Jesucristo. Tenemos que entender esto, y solamente el Espíritu de Dios es el que nos va a revelar estas cosas, porque Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. De un punto de vista bíblico, las obras fraudulentas, milagrosas que hacen estos magos o falsos profetas y falsos maestros son características del anticristo en el último tiempo, y esto lo confirma la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses,
el capítulo 2, versículo 9 al 12 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y también en primera de Timoteo, el capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: pero es el Espíritu, dice claramente, que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. También cuando vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 13 al 15, dice lo siguiente la palabra del Señor: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Así que tenemos que entender que los falsos profetas y falsos maestros están bajo otro espíritu, que no es el espíritu de Dios. Y este espíritu revela características del anticristo. El apóstol Juan, en sus cartas generales, dijo claramente que en los posteros tiempos hay espíritus. Dice: ya está presente el anticristo, pero han surgido espíritus de anticristo, y estos entran encubiertamente para destruir, para engañar, para arrastrar a la gente en la mentira y en la perdición. Y la Biblia nos habla, hemos leído todos estos versículos que nos hablan de los falsos profetas y falsos maestros, que en ellos hay un espíritu de engaño y de rol operando, que hacen milagros, señales y prodigios, pero que son señales, milagros y prodigios engañosos, para que la gente se aparte de la verdad y se pierda. Y por último, ¿cómo podemos identificar cuando una persona es un falso profeta, un falso maestro, que hace milagros, señales y prodigios, y quién es un verdadero ministro que está siendo usado por el poder genuino de Dios? Para esto, antes de entrar a esos dos últimos detalles, quiero ir al libro de Deuteronomios capítulo 13. Deuteronomios capítulo 13, el versículo 1 al 5, que dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios,
que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduviese, y así quitaras el mal de en medio de ti. Así que el primer punto que tenemos que entender, cómo podemos identificar un falso profeta, un falso maestro que hace señales, prodigios y que supuestamente está siendo usado por el poder de Dios, pero no. Aquí lo dice Deuteronomio, dice claramente que si ese profeta, ese soñador que hace milagros y señales, te aleja de la palabra de Dios, hace contrario, lo que está haciendo y lo que está manifestando es contrario a la palabra de Dios, dice claramente que se alejen de ese profeta, que se alejen de ese hombre falso, soñador y profeta, porque alejó al pueblo. Dice, vayamos y sirvámosles a dioses falsos, a dioses ajenos. Cuando vamos al Nuevo Testamento, Pablo dice que en el tiempo postrero muchos apartarán el oído de la verdad y se irán detrás de las fábulas, escuchando a espíritus de demonios, a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y ellos hacen señales, milagros y prodigios. Así que el primer punto que usted y yo tenemos que entender es que todo el que manifiesta señales, prodigios y milagros, pero esas señales te llevan a apartarte de la voluntad de Dios y a rebelarte contra tu Dios, ya eso es señal de que es falso, porque cuando vamos a la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, la Biblia dice que Dios hacía milagros y señales por medio de los apóstoles, y dice, y sobrevino temor sobre todo el pueblo. Cuando el poder de Dios genuinamente se manifiesta en una persona, la primera señal de que es Dios genuinamente usándolo es cuando hay temor a Jehová, reverencia a la palabra de Dios, humillación y arrepentimiento. Pero cuando vemos que hay rebelión y se hace lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, ahí podemos darnos de cuenta que son falsos. Cristo también dijo, por los frutos los conoceréis. El segundo punto que tenemos que entender es cuando una persona es falso, que es, en vez de un ministro de Dios, es un mago de Satanás, es que cuando se enaltece y se engrandece a la persona y se le aplica y se le da elogio a la persona por el milagro que se cometió. Cuando se manifiesta el milagro, cuando se manifiesta el prodigio, la señal, en vez de Dios ser enaltecido y engrandecido y glorificado, la persona es la que recibe nombre, fama, aplausos y recibe engrandecimiento y glorificación. Ahí es el segundo punto que tenemos que entender. Cuando vamos a la palabra del Señor en el libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan oraron por el cojo de la hermosa, dicen ellos claramente, no fuimos nosotros los que hicimos esto, sino fue Jesucristo, el poder de Dios que hizo esto. Es el poder de Dios. Cuando Pablo fue a Atenas y comenzó a suceder los milagros y comenzó a manifestarse el poder de Dios, también llamaron a Pablo Júpiter y a Bernabé Mercurio y quisieron adorarlo, y ellos rechazaron la adoración y dijeron, no somos nosotros, es Dios el que hace estas cosas. Así que el segundo punto es cuando ellos reciben gloria y se engrandecen y se enaltecen. Esto también es una señal de que son falsos, que son magos, que son hechiceros y adivinos, y no son ministros del Señor. Así que escudriñemos las Sagradas Escrituras, no nos dejemos engañar, porque estamos en ese tiempo. Los tiempos postreros comenzaron cuando el Verbo se hizo carne, y desde que el Verbo se hizo carne, estamos en los postreros días. Y Jesús dijo que en estos posteros días, y el apóstol Pablo y Juan y Pedro en sus cartas dijeron que habrán falsos profetas y falsos maestros. No nos dejemos engañar, pidámosles dirección y señal y pidámosles al Espíritu Santo que nos ayude a discernir para no ser engañados en este tiempo. Así que bendiciones a todos, y cuídate de los magos, cuídate de los que tienen apariencia de justicia, pero son lobos rapaces, falsos profetas,
y falsos maestros. Bendiciones a todos.